Esa es una Ah, ok, profe, gracias. ¿Ok? ¿Tiene alguna otra duda, chicos? Profe, Sí, dígame. en el examen nos va a pasar los datos de las tablas. Los datos. O sea, no, o sea, sí, los datos del ejercicio, pero en tabla, o sea, en Excel o así. Sí, como la vez pasada. Les voy a dar un... No, la otra vez no lo puso en un PDF. Ah, el examen sí. Va, ¿En PDF? sí. Ah, bueno, gracias. Correcto. ¿Bien alguna otra duda, chicos? Sí, profe. Bueno, en una tarea venía como un activo fijo un camión. ¿Se considera igual como automóvil? Sí, O es un tipo de transporte, pero no tiene límite de 175,000. Esa es la, digamos, como la diferencia. Ah, ok. Muchas gracias. ¿En alguna otra duda, chicos? Perdón, profe, dijo que el camión también tiene límite entonces. No, el camión no tiene límite. De hecho, lo único que tiene límite es los automóviles. O sea, todos los demás, tractocamiones, remolques, montacargas, o sea, todo ese equipo de transporte, pero no tiene límite, ¿sí? De 175,000. Ese es nomás solamente cuando son automóviles. Y obviamente por las camionetas, ¿verdad? Estas que son cerradas, que son de pasajeros, esas sí están sujetas al límite, por supuesto, porque esas se consideran como automóviles, ¿no? O sea, si tú compras, no sé, pues, ¿qué te gusta? Una Suburban. Entonces es una camioneta de asientos, ¿verdad? O sea, no es de carga. Y al no ser de carga, pues sí ya está limitada. Se considera como un automóvil para efectos fiscales. Y al ser automóvil, pues se le da el mismo tratamiento de automóvil de 175,000 de monto máximo deducible. Pero si te compras una, ¿qué te gusta? Una Lobo, ¿sí? Ya ven que es una pick-up. Esa, pues, es deducible de manera completa. Y esas camionetas son caras, no son muy baratas, que digamos, ¿no? Una Lobo, ¿qué te gusta? Fácil, unos 700,000 pesos, la más austerita. Entonces, obviamente, pues dices, ¿cuánto deduzco? No, pues puedes deducir los 700,000, ya sabes, a la tasa del 25, por supuesto, pero sí es deducible todo, ¿de acuerdo? Es una diferencia importante. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y los que son así como combis o para transporte personal? También están sujetos al límite, así es. Pero en esos casos se puede solicitar una extensión y en ocasiones se las otorga. Porque obviamente, pues esa es como la herramienta de trabajo, ¿no? Ok. Así como a los de Uber, por ejemplo, ¿no? Pues claro, ya vamos a ver que los de Uber ya no están en el régimen general. Esos están en las plataformas digitales, que es el que vamos a ver a partir, seguramente yo creo que de esta semana o de la próxima. Vamos a ver el régimen de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Y ahí están los de Uber, ¿verdad? Los de Airbnb, en el caso de renta de casas, ¿verdad? Casas de internet. En el caso de Mercado Libre, ¿sí? Porque recuerden que los de Mercado Libre, pues lo que hacen es como que juntan personas que vendan productos, ¿verdad? Y entonces si tú vendes los productos, pues obviamente que te aplica la tasa para, como si fueras plataforma tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces hay una diferencia, o sea, hay dos regímenes especiales para esos efectos, o sea, un régimen de plataformas tecnológicas es un régimen especial. O sea, porque yo puedo decir, oye, pues yo a lo mejor tengo un trabajo, pero en las tardes me voy a hacer Uber. ¿Puede ser? ¿Qué quieres buscar? ¿Qué opinan ustedes? O puede ser que tenga un negocio, a lo mejor tengo una tienda de abarrotes y digo, pues en la mañana atiendo la tienda y en la tarde me voy a darle al Uber y a lo mejor mi esposa se queda cuidando la tienda de abarrotes. Pues a lo mejor la tienda de abarrotes estoy como régimen de incorporación fiscal o de régimen general y en la del Uber pues tengo que estar en plataformas tecnológicas. ¿De acuerdo? Son dos cosas un poquito diferentes. Ya lo veremos en el tratamiento fiscal. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Sí, profe, ¿por qué en la motocicleta en el porcentaje de depreciación poníamos 10%? Porque es maquinaria y equipo. La motocicleta, pues no es automóvil
no es camión, no es tractocamión, no es remolque. O sea, la definición de equipo de transporte es eso, ¿no? Automóviles, camiones, tractocamiones, remolques, etc. Y no está la motocicleta. Hay una clasificación especial para motocicletas, pero son las que son eléctricas. Y obviamente yo aquí en México no he visto motos eléctricas, no sé si ustedes hayan visto, pero pues yo no he visto motos eléctricas. Porque obviamente es que no hay dónde conectarlas, ¿no? O sea, ese es el problema en México, que los autos eléctricos pues, no pegan mucho porque ¿dónde las conectas, no? O sea, no hay muchos lugares para cargar. Vas a Estados Unidos y buscas lugares para cargar, porque de hecho en el mapas Google aparecen los lugares para cargar, y ves y dices, no, pues por todos lados hay lugares para cargar. Porque además los vehículos eléctricos, pues tienes que esperarte, cargas como en unos 15, 20 minutos. Entonces, dices, bueno, pues llego, conecto el vehículo y a lo mejor voy y me echo un café o algo así, y pues sé que se vaya cargando, ¿no? Porque no se cargan así como la gasolina, ¿no? Que llegas y le echas la gasolina en 5 minutos, ¿no? Un vehículo eléctrico, media hora al menos para cargarlo, ¿no? O sea, no es así como que automático. Entonces, es otra tecnología. Y obviamente, pues necesitas los centros de carga, que son especiales, ¿no? Sí, en la U había uno cuando habían estos coches que metió el gobierno del estado. Pero pues desafortunadamente no, ya los quitaron, ¿no? Llegó Martín Orozco y dijo, Nel, esos coches a mí no me gustan. No le gustaron, me los quitó. Dicen que por ahí están abandonados. Sí, dígame, José Eduardo. ¿Y qué pasa si yo tengo mi moto y digo, es mi equipo de transporte y lo deduzco al 25? No, porque no es posible. De hecho, puede decir, oye, las pizzas, por ejemplo. Hay lugares de pizzas, ¿no? Que las motos son para, pues, para llevar las pizzas. De hecho, es una herramienta indispensable, ¿no? Y hay lugares de pizzas que tienen, no una moto, sino tienen 5 o 6 motos. No es equipo de transporte. ¿Sí? Y como no es equipo de transporte, todo lo que no esté considerado por la ley se considera maquinaria y equipo y se deduce a la tasa de maquinaria y equipo. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Tiene alguna otra duda, chicos? Ahora, ¿qué pasa si yo lo deduzco al 25? Porque pues, ya usted me dijo, oiga, pero yo la quiero deducir al 25 y la voy a deducir al 25 porque me vale. Bueno, la única situación es que si llega a revisarte el fisco, te la va a reclasificar y vas a tener que presentar complementaria para hacer pues el pago por la diferencia, porque nada más puedes deducir el 10%. ¿De acuerdo? Ahora, ventaja que tiene es que las motos son deducibles al 100%. Es decir, ¿cuánto puede costar una moto? Bueno, una motito esta de las de repartir pizza no están caras, pero yo tengo un cliente que se compró una Harley y costó como 500,000 pesos, entonces no están baratas, ¿eh? O sea, no es una cosa. Y me dice, ¿es deducible? Le digo, pues al 100, o sea, la verdad es que esas sí son deducibles al 100, porque como no es equipo de transporte, pues no entra en esa clasificación. Entonces es una cosa interesante, ¿no? De repente. Claro, la va a deducir al 10%. Esa es la situación, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda? Recuerden que si no se saben los porcentajes, pues los pueden ver en los artículos 33, 34 y 35 de la ley. Ahí vienen todos los porcentajes para todos los conceptos. Y ya les digo, si alguno no viene, por ejemplo, el caso de las motos, que no está señalado en ningún artículo, salvo las motos eléctricas, ¿verdad? Que esas llevan al 25%, pues se van a la tasa general. Porque también, ¿verdad? Si tienes un coche eléctrico, no lo de, o sea, el límite aumenta, no es de 175, es de 250,000 pesos. También es una cosa a considerar. Pero es que aquí en México prácticamente no hay coches eléctricos, o sea, bueno, yo no he visto ninguno, no sé si ustedes hayan visto coches eléctricos, pero prácticamente no hay, porque pues es que les digo, el problema, pues no es que los haya, el problema es que dónde los cargas, ¿no? O sea, esa es la situación, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, pues si les parece, ayer terminamos la presentación relativa a actividad empresarial y profesional. Recuerden que se va a venir, pero vamos a continuar con la presentación relativa a las deducciones personales, que también ya se las había yo dejado por ahí, pero que también es parte de este examen parcial. O sea, esta presentación también viene en el examen parcial, en el que van a hacer el viernes, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces, si les parece, pues vamos a comenzar con este apartado de las
deducciones personales, que de hecho ya la vimos de manera práctica, pero pues ahora hay que ir reconociendo la parte teórica de cómo se integran las deducciones personales, ¿verdad? Y recordar, pues las deducciones personales, pues obviamente están en un apartado en el artículo 151 de la ley, en el capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11. Y obviamente, pues es un apartado específico de las deducciones personales. De hecho, ahorita estamos haciendo este apartado. Y además veremos un poquito del decreto de la deducción de las colegiaturas, que esa no es una deducción personal, esa se otorgó a través de un decreto del presidente de la República, en la cual pues decidió darle cierto valor. Inicialmente dijo Felipe Calderón que como había sacado los montos, porque los montos son raros, ¿no? Ya ustedes ven que, por ejemplo, es más caro, es más alto el porcentaje o el monto de preescolar que de primaria, ¿no? Y dice que Felipe Calderón que dividió lo que se gastaba en la educación pública entre el número de alumnos. Es así como que sacó el costo unitario y dijo, ese es lo que les vamos a permitir deducir a los particulares, ¿verdad? Cuando metan la deducción de colegiaturas. Y eso es lo que nos permiten deducir, ¿verdad? En el decreto de colegiaturas. Eso no es la fórmula que nos dijo. Yo la verdad es que no he comprobado ese dato, porque eventualmente pues, no tienes esa información así muy a la mano. Pero claro, la Secretaría de Educación Pública pues sí tiene ese dato de cuánto cuesta la educación pública por alumno. Y entonces pues eso es lo que permitió. Ese decreto pues viene desde Felipe Calderón, luego lo ratificó Peña Nieto, y obviamente pues López Obrador pues no sabe nada, no entiende mucho de estas cosas, y obviamente pues él no le ha movido, porque pues no entiendes nada, pues total, ya haces nada. Bueno, artículo 151 de las deducciones personales. Y obviamente pues, ¿qué dice el 151? Que las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos señalados en este título para calcular su impuesto anual. Subrayo para calcular el impuesto anual. O sea, las deducciones personales dices, oye, pues sí, pero yo fui al médico ahora en el mes de enero. ¿Puedo meter la deducción en la provisional de enero? No se puede meter deducciones personales durante el ejercicio porque son nada más para hacer la declaración anual, ¿verdad? Entonces son un proceso de deducciones especiales y adicionales a las que están marcadas por la propia ley para ser deducibles, ¿verdad? Además de las deducciones autorizadas en cada capítulo, o sea, son además de lo establecido en cada uno de los capítulos. O sea, aquí en actividad empresarial y profesional decía que los gastos eran deducibles siempre que fueran estrictamente indispensables. Entonces, cualquier gasto es estrictamente indispensable, pero además procede la aplicación de deducciones personales de acuerdo con la disposición establecida en el 151 de la ley. Y obviamente que correspondan a las siguientes deducciones personales, o sea, son las que están enlistadas, en total son 7, ¿verdad? Una de ellas no es aplicable aquí en Aguascalientes, afortunadamente, porque es un castigo impresionante. Y no es aplicable el impuesto local, ya saben que aquí no tenemos impuesto local para sueldos y salarios, ¿se acuerdan que eso ya lo habíamos visto? Y entonces, afortunadamente, ese concepto no es aplicable, porque se resta como deducción personal para cuando haces tu declaración anual, ¿de acuerdo? Bueno, honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición y gastos hospitalarios. Tradicionalmente existían 3 conceptos en este apartado de la fracción primera: honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Y recientemente, es una reforma de hace 3 años, que pusieron los gastos psicológicos y de nutrición, porque se dio el fisco cuenta, ¿verdad?, de que pues cada vez estamos entre más locos y más gordos. Y entonces dijo, hay que tomar medidas contra ello, y pues nos puso deducible la psicología y la nutrición, ¿verdad?, para eliminar esa de la locura y la gordura. Entonces, pues ahí están estos 2 nuevos conceptos que se adicionaron a este concepto que ha sido siempre el tradicional, la deducción, digamos, más tradicional en este apartado, que es este apartado de los médicos. Porque obviamente, pues lo más normal es que la gente, pues, se enferme, ¿verdad? Y en todo caso, pues si no se enferma, pues cuando más tiene que ir al dentista para que no se le caigan los dientes, ¿no? ¿Ya? También, obviamente, son deducibles en este apartado las cirugías reconstructivas, pues sí, o sea, si tú te pones un implante por ahí, pues también lo puedes hacer deducible.
deducible. Es perfectamente válido, ¿verdad? Claro, siempre que sea un médico certificado, sea el que te otorgue el servicio. Y lo puedes hacer deducible. ¿Sí? Entonces, ya ven, las chicas se quieren aumentar algunas medidas y los chavos los quieren verse más musculosos, pues también lo pueden hacer. O sea, no hay ningún problema. Es deducible para efectos fiscales. Bueno, entonces los honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Y subrayo la cuestión de la psicología y la nutrición. Tiene que ser una persona que esté autorizada para ello. O sea, que tenga título y cédula, porque luego van ustedes ahí a las cortinitas verdes, ¿verdad? A echarse su licuadito de Herbalife, y obviamente pues ese no es deducible, porque seguramente la señora que está haciendo los licuados pues no tiene título de médico, y entonces por supuesto, perdón, de nutricionista, y entonces por supuesto que no es deducible. También luego encontramos algunas cuestiones, como por ejemplo, yo conozco algunos que andan todos picados de las orejas, ¿no? Porque van a la acupuntura, ¿verdad? Y a lo mejor, si el acupunturista no es un médico o no un nutricionista, pues tampoco es posible, porque se requiere tener título profesional para esos efectos, ¿verdad? O van y le cuentan su vida a su comadre, y pues nada, se cuentan su vida a su comadre y nada, es así. Tiene que ser un psicólogo que tenga obviamente título de psicólogo, título profesional, legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas, así como los gastos hospitalarios efectuados para sí, para su cónyuge o para la persona que viva en concubinato, para ascendientes y descendientes en línea recta, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Que el monto que no perciban las personas que sean descendientes, ascendientes o descendientes, no perciban un salario mínimo, ¿sí? Y aquí yo entiendo que este concepto pues sí se refiere a que no perciban el salario mínimo en términos generales del área geográfica. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues o sea, si tú tienes un hijo, ¿verdad? Que vive aquí en tu casa y no trabaja, o nada más es estudiante, pues sí puede hacer deducible sus gastos médicos. Pero, por ejemplo, mi esposa, pues se va a trabajar todos los días, ¿verdad? Y tiene un ingreso, entonces, claro, yo no puedo hacer deducibles los gastos que haga por cuenta de ella. Ella, pues de hecho, puede hacerlos deducibles de manera personal, y de hecho, pues ella pide sus facturas de manera directa para efectos de hacerlos deducibles. Requisito, bueno, y ahí obviamente pues habla de la cónyuge o la persona que vive en concubinato. No se puede tener las dos, porque luego hay quien se quiere aprovechar y dice, oh, es que yo tengo concubina, pero también esposa, y dices, nah. Ya no se llama concubina, ¿verdad? Cuando tienes esposa se llama amante, y es un concepto diferente, ¿verdad? Entonces, para tener cuidado, porque esos obviamente que no los puedes hacer deducibles. Ahora, si tienes hijos con Segundo Frente Nacional Socialista, pues eso sí los puedes hacer deducibles, porque los hijos sí son, en términos generales, descendientes. Sí son deducibles para efectos fiscales. ¿Cuál es el requisito? Obviamente, pues que se efectúen mediante cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, transferencias electrónicas de cuentas abiertas a nombres del contribuyente, o sea con tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Y ojo, ¿verdad? O sea, cuando es cheque o transferencia, tiene que ser de tu cuenta. ¿Okay? Si es a través de tarjeta de crédito, sí puede pagar cualquier persona. Y digo porque en ocasiones, ¿verdad? Pues no sé. Mi esposa va al hospital cuando uno de mis hijos está enfermo y dice, oye, pues hay que hacer un abono de tanto para efectos. Y saca su tarjeta y paga. Y la factura yo la pido a mi nombre y digo, ¿es deducible o no es deducible? Pues sí, porque aunque la tarjeta no está a mi nombre, de cualquier forma el pago, la factura dice pagado con tarjeta de crédito o de débito, y obviamente pues ahí se puede ser deducible. Pero cuando es a través de transferencia o cheque, sí tiene que ser de la cuenta del contribuyente que pretenda deducir los gastos, ¿de acuerdo? Ese es el requisito. Entonces, recordar los gastos personales en esta fracción son para el contribuyente, su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta, pero siempre que no perciban un salario mínimo general anual. ¿De acuerdo? Para los efectos también son deducibles los honorarios médicos, dentales o de enfermería por análisis, estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios de rehabilitación del paciente, certificando una constancia de incapacidad. También se puede hacer que en todo caso
no estarán sujetos al límite establecido en el último párrafo. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, aquí la primera parte habla de las actividades, digamos, secundarias, ¿no? Efectuadas por horarios médicos y dentales o de enfermería. Y análisis de estudios clínicos o prótesis. Pues imagínate que tú, pues tienes un accidente, por ejemplo, ¿verdad? Y requieres andar en silla de ruedas, que luego pasan esas cosas, ¿no? A lo mejor es de manera temporal, entonces vas y compras una silla de ruedas o la rentas, porque también hay sillas de ruedas en renta, y pides la factura. Pues eso se considera como una prótesis y obviamente por esos efectos, pues es deducible para efectos fiscales, así como los gastos hospitalarios, ¿verdad? Y obviamente de rehabilitación del paciente. Ya a mí que ahora se ha puesto muy de moda la cuestión de la terapia física después de un percance, entonces pues también esto puede ser deducible para efectos fiscales. Y en la segunda parte habla de cuando pues, esto te crea una discapacidad, ya sea temporal o permanente. Si tienes una discapacidad temporal y permanente y esta está debidamente certificada por un médico, pues puede ser que no te aplique el límite del 15%, que es el que hemos visto, o de 5 UMAS, ¿verdad? Entonces eliminan ese límite para que puedas hacer deducible pues todo el monto sin limitación alguna. Para que pueda ser deducible, pues tienes que tener, en su caso, incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien la de discapacidad a que se refiere el párrafo anterior, siempre que sea mayor al 50% de la capacidad normal. Esto puede pasar, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Ya les había señalado, en el supuesto caso de que, por ejemplo, pues un accidente o alguna cosa, pues te genera una incapacidad temporal y obviamente pues no puedes hacer actividades. Pues esta incapacidad temporal te aumenta el valor del límite de deducciones personales, o sea, ya no quedan limitadas para efectos fiscales. Eso sí, tienes que tener el certificado correspondiente para poder hacer deducción. Y además las facturas, ¿verdad? Tienen que decir que los gastos están amparados o relacionados con una incapacidad o discapacidad mayor al 50%. Entonces, además a la factura le tienen que poner eso la persona que te la está emitiendo para que el SAT pues, la registre en su sistema y a la hora de que cargues deducciones personales en tu anual, ya quede debidamente registrada este valor. ¿De acuerdo? Gastos de funeral y donativos. Fracción segunda, establece que los gastos de funeral serían para las mismas personas señaladas en el artículo anterior y obviamente pues hasta una UMA elevada al año, perdón, la cantidad anterior. Voy a recordar que para este año, ¿verdad? El valor establecido es de 32,693.40 para efectos de la deducción. Entonces, el límite máximo para gastos de funeral, eso también ya lo hemos visto en algunos ejercicios, que cuando el valor excede de 32,693.40, pues se aplica ese valor. Y entonces, obviamente, pues, ya saben, es para el contribuyente, para su cónyuge o concubina, para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Pues digo, bueno, pues señalar, ya cuando falleció, pues dices, pues a la deducción, cuando menos que algo proceda en términos legales. Y pues es así la cosa, ¿verdad? Eso es por cada uno de los contribuyentes, porque a veces los gastos de funeral a veces son caros, ¿no? Entonces, obviamente, si gastas más de ese valor, pues tienes que limitarte. La fracción 3 nos habla de los donativos que no sean onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y las reglas generales que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. ¿Alguien sabe qué es un donativo no oneroso ni remunerativo? O oneroso. Son dos conceptos, ¿eh? Oneroso y remunerativo. No voy a hablar de ese concepto. Porque creo que con Claudia vieron donativos, ¿no? Los morales también bien. Yo supongo que les dijo, pero ya sé que se les olvida todo, ya los conozco. Nadie se acuerda. ¿Cuál es la pregunta, profe?
¿Qué es un donativo que no es oneroso ni remunerativo? No es cuando se hace bueno, o sea, con la aflicción de no recibir nada a cambio solo con hacerlo, o sea, no como por algún beneficio. A ver, dígame un ejemplo, a ver si nos entendemos mejor. Suena bien, ¿eh? Por ejemplo, cuando pues alguna persona física o moral dona, pues en este caso al Teletón y no lo hace como con la aflicción de recibir algo a cambio de deducción o algo así, solamente pues con el apoyo. Bueno, no, sí, la deducción, sí, pues de hecho están aquí, ¿eh? Lo que pasa es que sí son deducibles, no importa que diga, oiga, es que yo voy a donar nomás porque quiero deducir. No, eso sí es correcto, no hay problema. Es parte del proceso, ¿no? Por eso donas en muchos de los casos. Digamos, parte de su respuesta está correcta. ¿No, chicos? Bueno, no onerosos, ¿verdad? Es que no recibas un servicio a cambio, lo que acaba de decir el compañero, más o menos está bien, ¿no? O sea, voy y le digo, de dono al Teletón, pero ¿sabes qué? Tengo un primo que tiene discapacidad, quiero que lo atiendas, ¿sí? Entonces dices, ah, no, pues ahí ya estás recibiendo un servicio a cambio de lo que estás cobrando. Muchas de estas instituciones pues se dedican a ciertos servicios, ¿verdad? Que obviamente pues son a título gratuito. Y entonces tú ya al estar forzando o digamos a un costo menor al de mercado. Entonces tú has de estarle diciendo al de Teletón, ¿sabes qué? Sí, pero quieres que atiendas a esta persona que tiene una discapacidad. Ya está recibiendo como un servicio a cambio de lo que estás donando. Ese ya no es válido, no sería deducible, porque ya te estás, como si quien dice, se está recibiendo una contraprestación por el donativo. Eso es lo que no se puede hacer, ¿verdad? Y la segunda de la remuneración es cuando, por ejemplo, tú dices, oye, sí te dono, pero fíjate que tengo una hija que es de terapia física y pues obviamente ya saben que es a lo que se dedican ahí en la casa del Teletón, entonces quiero que contrates a mi hija. Entonces realmente ahí es indirecto el servicio, pero ya estoy recibiendo una remuneración a cambio del donativo que estoy otorgando y le digo, y me comprometo a dar donaciones cada mes para efectos de que puedas poner a mi hija en este estado. Pues sí, entonces que le des trabajo. Pues ya se considera que ahí está recibiendo una remuneración a cambio del donativo. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí ya no sería deducible porque obviamente pues está excediendo el valor o los límites establecidos por la ley para estos efectos. ¿De acuerdo? El monto de los donativos, ¿a qué se refiere esta fracción? Será deducible hasta una cantidad que no exceda el 7% de los ingresos acumulables que se van de base para el impuesto anterior del año inmediato anterior. ¿Se acuerdan que esto, de hecho, en los que vimos de donativos, por eso les decía que yo les daba el dato del ingreso acumulable del año anterior, porque es el que sirve de base para calcular el 7%, ¿de acuerdo? Cuando se realiza un donativo a favor de la federación, de los estados o de los municipios o de sus organismos descentralizados, el donativo no podrá exceder del 4% de ingresos acumulables a que se refiere este párrafo. Sin que en ningún caso el límite de deducciones autorizadas, tratándose de donativos al gobierno y a las particulares, exceda del 7% del ingreso acumulable del año anterior. Nosotros estamos considerando para nuestros ejercicios que todos los donativos que estamos presentando son para empresas particulares, para donatarias autorizadas por la ley. Entonces, pues por eso estamos reduciendo la cantidad del 7%, pero en la práctica sí te puedes encontrar donativos a la federación, a los estados y a los municipios, y en ese caso lo tienes que topar a la tasa del 4%. Y hay donativos que son obligatorios. Por ejemplo, el caso de si tú quieres construir, por ejemplo. ¿Sí? Dices, oye, voy a hacer un fraccionamiento, ¿de acuerdo? Una constructora. Y entonces llega ahí, constructora persona física, por supuesto, para que pueda ser válido. Y entonces llega y le dice, oiga, pues fíjese que tengo aquí este terreno que mide, no sé,
10,000 metros y lo voy a construir para hacer un fraccionamiento y va a pedir los permisos. Pues el municipio de Aguascalientes te obliga a que dones el 10% del área que vayas a construir. Pues si voy a construir 10,000 metros, pues obviamente tengo que donar 1,000 metros, ¿verdad?, al municipio. ¿Para qué se van a utilizar esos 1,000 metros? Pues se van a utilizar para construir escuelas, para construir jardines, para construir parques, para, en fin, o sea, todas estas cosas, ¿verdad?, que son iglesias, que son parte de la cuestión municipal, y entonces por eso te obligan a que hagas una donación. Y obviamente dices, bueno, pues sí, pero ese terreno costó, no sé, 10 millones, ¿verdad? Y entonces pues tú le pones valor al terreno y dices, no, pues le tengo que dar 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Que es lo que le tengo que dar. Pues habrá que considerar si tu valor, ¿verdad?, te va a ser para que sea deducible, porque solamente puedes deducir el 4%. Entonces el gobierno en general dice, a mí mejor no me dones, o sea, no quiero. Pero hay cosas que son obligatorias, porque obviamente si no dono el 10% del área construible, en el caso de los fraccionamientos, pues el problema es que no me van a dar la licencia de construcción. Y obviamente pues no puedo iniciar las obras sin contar con la licencia de construcción correspondiente. Esa es la razón por la cual tienes que hacer esta donación obligatoria. Es uno de los tantos casos que te obliga la federación a hacer una donación, así como que tiene usted que donar, ¿verdad? Y entonces casi en todos los fraccionamientos que ustedes vean, pues hay espacios que no están construidos, pero es porque es el terreno de donación que otorgaron al gobierno habitualmente municipal. ¿Sí? Cuando el donativo sea entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con la parte relacionada, ¿sí?, que le efectuó el donativo o la prestación de servicios, la enajenación o el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, deberá considerar que el monto de la deducción efectuada y el donativo como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del ISR de manera normal. Y bueno, te explico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí?, ya ven ustedes que Teletón, pues digamos, es una cuestión de Televisa, ¿no? O sea, en términos generales es su holding, es una parte de la holding de Televisa. Y entonces, obviamente, pues Teletón no puede contratar, por ejemplo, publicidad con Televisa. Ahora, Televisa sí le puede decir, oye, pues le voy a donar los espacios publicitarios, pues que es lo más probable, ¿no? Porque ya ven que dura 2 días el Teletón, ¿no? Y prácticamente, pues todas las 24 o 36 horas que está el Teletón en operación, pues está la pantalla, ¿no?, de Televisa, pues prácticamente disponible para este evento. Y obviamente, pues son muchas horas, pero no le puede cobrar. ¿Por qué no le puede cobrar? Porque si le da donativos Televisa a Teletón, entonces ya no los podría hacer deducibles para efectos fiscales, o en todo caso Teletón los tendría que considerar ingreso. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, Fundación Telmex, ¿no? Fundación Telmex, pues como su nombre lo dice, pues pertenece a Teléfonos de México, y resulta que Fundación Telmex pues tiene que contratar el teléfono pues con Avantel o no sé quién, o con Axtel, porque obviamente pues no puede contratar servicios con Telmex porque se supone que son partes relacionadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues son cosas aquí un poco curiosas, pero es para prevenir que hayan transacciones entre las empresas y evitar que los donativos se utilicen para fines que no son los que fueron autorizados por la ley, ¿de acuerdo? Fracción cuarta, interés real por crédito hipotecario, ¿vale? Los intereses efectivamente pagados son un ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de una vivienda, ¿sí?, que sea contratada con el sistema financiero. Y ahí, pues de hecho hay que decirlo, ¿verdad? O sea, no nada más son válidos los que sean con el sistema financiero, porque es una cosa curiosa, ¿verdad? Pero si tú tienes un crédito, por ejemplo, de Infonavit, pues dice, no, el Infonavit no es sistema financiero, y efectivamente no es sistema financiero. O si tienes un crédito con el FOBISTE, en caso que seas del gobierno del estado, o con el Fondo de Vivienda de los estados, puedes hacer deducible de todos modos el interés real que hayas efectivamente pagado por los créditos hipotecarios. Realmente esos son para créditos hipotecarios en términos generales, ¿verdad? Y siempre que la vivienda que se haya comprado no exceda de
750,000 unidades de inversión, que es algo así como unos 4,8 millones pesos a valor presente. Pues si tú te dices, oiga, me quiero comprar una casa de 7 millones. No, pues sí puede ser deducible, pero lo vemos de manera proporcional el registro del interés real, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que tomar en cuenta este concepto. Aquí en Aguascalientes sí hay casas de más, obviamente, de 4,8 millones, pero digamos no son como que la generalidad, ¿no? Que habitualmente las casas de más de ese valor, pues son unas cuantas, ¿verdad? Son grandes, o sea, fraccionamientos muy específicos. Habitualmente, pues casi pocas unidades pues exceden de ese valor de 4,8 millones pesos aproximadamente. Para los efectos se considera como interés real el monto de los intereses pagados que excedan el ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determina aplicando lo que señalado en el 134 de la ley, que obviamente es el capítulo de intereses, que veremos un poco más adelante, ¿verdad? Los integrantes del sistema financiero, o sea, los bancos, casas de cambio, etcétera, a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir comprobante fiscal en de conste el interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio que se trate y obviamente en los términos de las reglas del SAT. Es importante esto porque ya esto no lo calculas tú, o sea, tú vas al banco y le dices, oiga, tengo un crédito hipotecario, ¿verdad? Entonces quiero que me dé la constancia de intereses reales. Ya te dan tu constancia de intereses reales por el crédito hipotecario. Y eso es lo que puedes hacer deducible, o sea, no son los intereses pagados, ¿sí? Al interés pagado le restas la inflación y la diferencia se considera interés real y es lo que puedes hacer deducible para los efectos fiscales. Ahora, ¿qué ocurre si un contribuyente tiene más de una casa? Porque luego pasa, ¿no? Y yo tengo un cliente que resulta de que se divorció, ¿eh? Y la esposa pues se quedó con la casa, ¿sí? Ya sabes, y la estaba pagando al banco. Entonces, pues, ahora tiene que seguir pagando al banco la casa, ¿verdad? Sí, porque esa quedó, se supone que para los hijos del contribuyente. Y obviamente, pues el contribuyente se tuvo que comprar otra casa. Entonces dices, ¿y ahora cuál crédito hago deducible? Pues cualquiera de los dos, en términos generales. Habitualmente, pues se recomienda que hagas deducible, pues el más grande, ¿no? Siempre que los dos créditos estén a tu nombre, pues el más grande es el que puedes hacer deducible. ¿De acuerdo? Que habitualmente pues sería el más nuevo, ¿no? Porque obviamente ya saben que al principio pues los intereses son mayores en el caso de un crédito hipotecario. ¿De acuerdo? Aportaciones complementarias a fondos de pensiones y jubilaciones. ¿Sí? Este es un caso un poco raro, la verdad es que hay pocos lugares donde haces este tipo de aportaciones complementarias a fondos de pensiones, pero por ejemplo, si tú trabajas en Pemex, en CFE, en la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues hay aportaciones complementarias al fondo de pensiones y jubilaciones, y obviamente estas aportaciones complementarias o adicionales a los fondos de pensiones distintos a los señalados por el IMSS, pues lo puedes hacer. Obviamente, si ustedes me dicen, oiga, yo que estoy así en 24 años o 23 años, ¿me conviene hacer esto? Pues yo creo que no, porque lo vas a recuperar hasta que tengas 65 años. Entonces a ustedes tal vez no les convenga hacer este tipo de aportaciones complementarias o adicionales, pero imagínate que, no sé, una persona ya de mayor edad, a lo mejor tu papá o tu abuelo, dice, oiga, pues me conviene hacer este tipo de aportaciones, pues puede ser que sí, ¿verdad? Porque dices, pues ya no te falta tanto para los 65 y puedes hacer una buena deducción. ¿Cuánto es la deducción que se puede hacer de las aportaciones complementarias al sistema de ahorro para el retiro? Pues esas aportaciones voluntarias son las que se otorguen y será deducible hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan de 5 UMAS anuales, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está la ventaja que existe al aplicar este concepto, que puedes aplicar deducibles 5 UMAS o el 10% de los ingresos acumulados. Entonces, esa es una buena ventaja que se puede tomar en cuenta para efectos de esto. Por eso digo, si tú ya estás cerca de los 65 años, pues puede ser que sí te sea conveniente aplicar esta regla, ¿sí? Y deducir porque vas a recuperar el dinero de una manera más o menos rápida, ¿sí?
Yo ya tengo 63 años, y eso a lo mejor es el director de la empresa, ¿no? ¿Me convendría hacer esto? Pues sí, y además gana un buen dinero, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate meterle ahí 165,000 pesos aproximadamente, que es el límite de 5 UMAS, pues obviamente que te puede ser una cuestión interesante para efectos prácticos, ¿verdad? O el 10% del ingreso acumulable del ejercicio, y obviamente, pues ahí sí tienes una buena deducción, que además vas a recuperar a 2 años apenas, porque dice aquí que cuando llegues a la edad de 65 años, pues puedes hacer la recuperación correspondiente. Y dice la ley que se consideran planes de pensiones o de retiros aquellos que establezcan el único fin de recibir, administrar recursos destinados para ser utilizados cuando el titular llegue a 65 años de edad, ¿verdad? Y tomar en cuenta esto porque obviamente la ley del Seguro Social dice que tú te puedes jubilar a los 60 años para los casos de cesantía. Entonces, si tú vas a aplicar por cesantía y quieres retirar lo que tienes en tu fondo de pensiones, pues el problema es que te van a cobrar el 35% de impuesto como pago provisional. Y obviamente ya luego lo puedes meter en el anual y tener saldo a favor, pero por vía de mientras pagar el 35%, pues es un caso, ¿verdad? O en caso de invalidez o incapacidad del titular para realizar trabajo remunerado, ¿verdad? De acuerdo con la ley del Seguro Social, y recuerda que se considera invalidez cuando es mayor al 50% de la capacidad motriz, ¿verdad? Siempre que sean administrados con cuentas individuales por instituciones de seguros, casas de bolsa, fondos de ahorro, retiro, etcétera, autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, y en su caso sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a cada una de las personas físicas que han aportado para los efectos del fondo de pensiones, ¿de acuerdo? Estos son requisitos que debes de cubrir. Ahora, ¿qué pasa si la persona fallece? Puede fallecer, ¿no? Y no ha llegado a los 65 años, pues resulta que los beneficiarios tienen que pagar el impuesto a la tasa del 35% cuando quieran hacer el retiro del fondo de pensiones que tenía la persona que falleció. ¿De acuerdo? Primas de seguros y transporte escolar. Bueno, las primas de seguro de gastos médicos complementarias o independientes a los servicios de salud proporcionados por las instituciones públicas. Dicen, oiga, ¿puede ser deducible el gasto que hago para la seguridad social? Y dices, no, no se puede hacer deducible. En este apartado, ¿no? Claro, la seguridad social es deducible, evidentemente en el apartado correspondiente, ¿verdad? Pero si es para el contribuyente, pues no sería deducible en términos generales. Entonces, esto es cuando contratas un seguro de gastos médicos mayores, así se les conoce en el mundo normal, ¿verdad? Entonces contratas un seguro de gastos médicos mayores y estos son deducibles, ¿sí? En términos generales, pues no hay un límite establecido y son para el contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta. Y recordar, los seguros de gastos médicos pues son más caros entre más chico seas y entre más mayor seas, ¿verdad? Eso quiere decir que por ahí, por el orden de los 50, los seguros comienzan a subir de una manera importante, porque pues obviamente ya empiezas en un declive de la vida, pues que es lógico. Y en el caso de los primeros años, porque pues ya ves que, oiga, se salió al río, qué barbaridad, ya se puso bien malo el bebé. Pues por eso los seguros de los infantes son más costosos y obviamente de las personas mayores de la tercera edad, pues son mucho más caros que de los jóvenes, como ustedes comprenderán, porque pues obviamente hay menos probabilidad estadística de que se enfermen ustedes a que se enferme una persona mayor o un menor de edad. Entonces, pues así, habitualmente así las pasan las aseguradoras, ¿sí? Para que tengan cuidado. No hay un límite establecido para seguro de gastos médicos, pues no, lo que pagues de póliza es deducible para efectos fiscales. ¿De acuerdo? Seguro de gastos médicos mayores. Los gastos destinados al transporte escolar de descendientes en línea recta, cuando sea obligatoria en términos de las instituciones jurídicas donde se encuentre ubicado. Aquí en Aguascalientes no hay obligatoriedad para el transporte escolar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México hay zonas donde sí es obligatorio, ¿verdad? O cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura.
O sea, si te lo facturan en la colegiatura, tú dices, uy, ahí está el transporte, ya viene incluido en la factura de la colegiatura, pues obviamente ya se considera como que sí es efectivamente deducible como transporte escolar. Para los efectos deberán separar en el comprobante fiscal correspondiente cuánto corresponde al transporte escolar y se debe efectuar con cheque nominativo del contribuyente, transferencia bancaria desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero o a través de tarjeta de crédito, débito o servicios. Entonces, el transporte escolar para que sea deducible, pues si te lo facturan en la colegiatura juntamente con la colegiatura, separando, obviamente, cuánto es de colegiatura y cuánto corresponde al transporte escolar, ¿verdad? O sea, no nada más es que te lo pongan así establecido, sino que hay que separar cuánto es lo que corresponde a colegiaturas y a transporte. Impuesto local, ya saben ustedes, no es aplicable aquí en la ciudad de Aguascalientes por lo pronto, ¿verdad? Don Martín ya se ha quitado algunos pelos, viendo a ver si por si de casualidad lo puede aplicar, pero todavía hasta el momento no lo ha aplicado. Y yo creo que ya no, pues ya de hecho está entrando prácticamente en los últimos, pues en el último año de gobierno, ¿verdad? Porque ya en junio son las próximas elecciones, en junio de 2022, ¿verdad? Yo creo que ya no lo va a aplicar. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local en ingresos por salarios y en general por la prestación de servicio personal subordinado, siempre que dicho impuesto no exceda de la tasa del 5%. Entonces, por ejemplo, si tú vives en Guanajuato, como saben que ahí pues son los fifís de la cuadra, pues ellos sí cobran impuesto local del 3%, y obviamente pues ahí sí estás obligado a restar el 3%. Entonces, claro, es una obligación. Digo, esta es gravísima, ¿no? La verdad no sé por qué la metieron. No está bien. Yo creo que no es una deducción personal, o sea, no es verdad que es una deducción personal. Más dicen, oye, pues yo qué culpa tengo que aquí el gobierno del estado de Guanajuato pues haya dicho que se cobre impuesto local a los sueldos. Pues dices, sí, tú tienes la culpa por vivir en Guanajuato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues ahí está, eres el culpable. Y luego si estás en Nuevo León, pues ahí está peor, ¿no? Porque en Guanajuato es el 3%, pero en Nuevo León es el 4%. Pues ya sabes, los estados fifís, ¿no? Entonces, pues es lo que toca en estos casos, que tengan un castigo adicional, en este caso. Reglas y límite para las deducciones personales. Aquí es donde está lo que justifica que hemos hecho el recálculo de deducciones personales, ¿verdad? ¿Sí? Dice que la que se refiere a las fracciones 1 y 2, o sea, gastos médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos y de nutrición, y obviamente los gastos de funeral, deberás contar con comprobante fiscal digital de las cantidades correspondientes, que fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente podrá deducir la diferencia. O sea, por ejemplo, si yo tengo seguro de gastos médicos, pues muy probablemente el seguro de gastos médicos pues paga, aunque sea en parte, el valor de los gastos médicos. Entonces dice el fisco, no, pues esa parte que pagó el seguro, pues ya no la puedes hacer deducible porque tú no la pagaste. Dice, sí, pero pagué las primas de seguro. Ah, sí, pero las primas de seguro eran deducibles. De hecho, aquí hay un apartado especial donde dice que las primas de seguro son deducibles. Pues toda recuperación, o si tienes un seguro de muerte, que también existen estos de gastos funerales, pues también, si recuperas parte de esta operación, tampoco es considerada como deducible para el ejercicio en el que se dé el supuesto. Los requisitos de las deducciones establecidas en el capítulo 10 de este título no son aplicables a deducciones personales. O sea, por ejemplo, yo he señalado que si tú tienes ahora la póliza de seguro, ¿sí? No te dieron CFDI, pues técnicamente sí puedes hacer deducible ese gasto para efectos fiscales, ¿verdad? Un poco raro, pero sí se podría hacer. Y luego ya viene el límite, ¿no? Esta es una cuestión importante. El monto total de las deducciones personales que podrán efectuarse no podrán exceder de la cantidad menor entre 5 salarios mínimos, o sea, 5 UMAS anuales, o 15% del total de los ingresos acumulables del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que para sacar el valor de los ingresos, sumas a tus ingresos acumulables los ingresos exentos de todos los capítulos
y ese valor es el que multiplicas por la tasa del 15%. De hecho, eso ya lo hemos venido haciendo en los distintos ejercicios. Tratándose de las fracciones 3 y 5, ¿verdad? Que son donativos y aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, no es aplicable este artículo, o sea, no se puede aplicar este. Cuando vemos ahorita el decreto de colegiaturas, también dice el decreto de las colegiaturas que el total de las colegiaturas, ¿sí?, se podrá quitar del límite global, o sea, no va al límite global. Por eso hay tres conceptos que no entran al límite global de la cuestión de la deducción personal, ¿de acuerdo? Entonces, en la fracción 3, que es la de donativos, y la fracción 5, que es aportaciones a fondos de pensiones y jubilación. Y además, pues como el propio decreto de colegiaturas dice que no entran al límite, pues tampoco se consideran para el límite correspondiente a las 5 UMAS o 15%. Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. Hoy ya se durmió toda mi concurrencia. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Es sobre la deducción del interés del crédito hipotecario, ¿verdad? Ese no tiene límite, ¿verdad? Bueno, lo que dijo de las UDIs. ¿Cuál dice usted? ¿El del crédito hipotecario? No, no tiene Sí. límite. Bueno, el límite es el valor de la casa que no puede exceder de más o menos 4.800.000. O sea, hasta ese límite tendría. Si puede hacer deducibles, digo, oye, me compré una casa de 8.600.000, el doble, ¿no? Para que me cuadre así fácil. Y entonces digo, oiga, pues estoy pagando 10,000 pesos de interés real. Ah, bueno, como usted se excedió del valor de la casa, ¿verdad? Por una de 8,700, 600, y obviamente la casa es de 4,800 el límite, ¿sí? Entonces dice el fisco, no, perdón, de 9,600. Ah, entonces puede ser deducible la parte proporcional. Pues si pagas 10,000 pesos de interés real, nada más puedes hacer deducible 5,000 porque tu valor excede al doble del valor que está permitido. ¿De acuerdo? O sea, es como en los automóviles. Entonces, ahí el límite es hacia el lado del valor de la vivienda, pero si es hasta 4,800, no hay ningún problema. Todo lo que pagues puede ser deducible. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Obviamente, pues luego tiene que cumplir con esto, ¿no? Que no exceda del 15% del total de los ingresos del contribuyente o 5 UMAS, ¿verdad? Porque si usted ve, esa del interés real no está considerada aquí. ¿Sí? Y de hecho, yo, por ejemplo, en una empresa, en un contribuyente, pues tenía un montón de deducciones personales. Pero resulta que había comprado una caja así bien padre acá en el campestre, ¿verdad? Casi en el límite, ¿no? En 4,5 millones. Y entonces resulta que, claro, de 4,5 millones sacábamos los intereses y pues ya se excedía de prácticamente eran como 200,000 pesos lo que pagaba de intereses. Decías, pues ya se pasó, ¿no? Porque el límite máximo de la deducción de gastos personales son 158,469. Y entonces, ¿ahora qué hago? No, pues todo el resto resultaba que no era deducible para efectos fiscales. Y entonces decía, oye, pues fue al médico y todo eso, no puedes meter esos gastos. No, porque ya nada más el puro interés de crédito hipotecario, pues ya mataba todas las deducciones, ¿no? Porque era mayor al límite. Y obviamente ganaba muy bien, pero ya saben que hay un límite para pobres y un límite para ricos. El límite para los pobres es el 15% y el límite para los ricos es de 158,400. O sea, 5 más. Entonces, obviamente, pues ahí sí no se correspondía y con esa sola factura, ¿sí?, era suficiente para que fuera considerado como fuera del total. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, pues hasta aquí el tema de deducciones personales. Vamos a ver deducción de colegiaturas. El decreto es del 26 de diciembre de 2013, ¿sí?, publicado por el presidente Enrique Peña Nieto. Y viene la fracción 1.8, ¿verdad? Se estará a lo dispuesto. Las personas físicas residentes en México obtendrán ingresos en los términos del título cuarto, o sea, como personas físicas,
consistente en disminuir del resultado fiscal obtenido conforme al 152, primera renta, primer párrafo, perdón, primera oración de la ley de impuesto a la renta, la cantidad que corresponde conforme al artículo 1.10 de este decreto. Para efectos de esto, tiene que ser para servicios de enseñanza por educación básica, media superior y educación superior, ¿no? Para la educación media, de acuerdo con la Ley General de Educación, efectuando por el contribuyente para sí, para su cónyuge, para personas que vivan en concubinato y para ascendientes y descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente no reciba ingresos superiores a un salario mínimo elevado al año, ¿verdad? Son para los que se pueden hacer los gastos de colegiaturas. Y ojo, las colegiaturas tienen que ser para instituciones privadas. Si son para instituciones públicas, no es aplicable la deducción correspondiente, ¿de acuerdo? Que los pagos sean a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Entonces, esto es para instituciones educativas privadas solamente, ¿sí? Sí, porque luego, pues ya se, de repente dices, es que voy a hacer la prepa ahí en la preparatoria de la universidad, ¿verdad? La Petróleos. Y entonces dices, y las cuotas que pague, pues las puedo hacer deducibles. No, porque la universidad es una institución privada y perdón, pública, y obviamente, pues no se pueden hacer deducibles porque solamente es para hacer deducible cuando sea una institución privada la que otorgue la educación, ¿de acuerdo? Y luego que los pagos se destinen a servicios de enseñanza del alumno de acuerdo con los programas y planes de estudio que hubieran autorizado por nivel educativo. El estímulo a la que se refiere este artículo no será aplicable a los pagos que se destinen, que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación y obviamente el que corresponda a cuotas de inscripción o reinscripción. Entonces, recordar, si tú pagas, por ejemplo, luego llega la factura y dice, por el workbook, ya ves que tienen los colegios, luego tienen los cursos de inglés, ¿verdad? Y obviamente pues te venden el libro de inglés, y el libro de inglés no cuesta, no, 100 pesos, ¿no? Cuesta como, no sé, 800 pesos. Pues esos 800 pesos que pagas del libro de inglés no es deducible porque obviamente pues no corresponde a cubrir la educación del alumno. Es decir, oiga, pero el libro es necesario y le tengo que comprar aquí porque si no, no me dejan pues continuar ahí en el colegio. Pues obviamente pues dices, no, la verdad es que al no ser destinado a la educación, pues no es válido. A mí, por ejemplo, cuando yo vivía ahí en Valencia, pues mis hijos estaban en escuela pública, pero un compañero sí los puso en un colegio, ¿sí? Y entonces pagaba de colegiaturas 1,500 euros. En aquellos tiempos, en el año 2006, y tú dices, 1,500 euros, imagínate, nos pagaban 1,800, pues se llevaba todas las colegiaturas de sus dos hijos, ¿no? Yo dije, no, váyanse a la escuela pública, total. A lo que van a durar aquí en el colegio, ¿verdad? Pues en la escuela pública. Y ahí se fueron mis hijos a la escuela pública, pero sí los mandó al colegio. Y de repente cuando al final del año, bueno, aquí siempre no había restricciones, por supuesto, vamos a hacer un viaje a París. Y tú dices, ¿a París? Sí, vamos a ir a Euro Disney. Y tú dices, a Disney. Y cuota complementaria adicional, ¿verdad? Para que se pagaba por 500 euros para el viaje a París de cada uno de los hijos. Y claro, esa no era deducible porque evidentemente pues era para otro concepto distinto a la cuestión educativa, ¿verdad? Entonces creo que es una cosa que se debe de considerar. Digo, si aquí se hiciera un viaje también de repente inventa cada cosa ahí en los colegios, ¿no? La fiesta, pero claro, antes que no había restricciones. La fiesta para el fin de cursos, la cuota para el Día del Padre, la cuota adicional para el Día del Estudiante. Y así van inventando cuotas, ¿verdad? Pues todas esas cuotas simplemente no son deducibles porque no se destinan exclusivamente a cubrir el costo de la educación del alumno, ¿de acuerdo? O sea, lo único que es deducible es lo que sea para la educación del alumno, ¿sí?
Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el CFDI el monto que corresponde a la enseñanza, o sea, a las colegiaturas en términos generales. Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere el presente artículo cuando las personas mencionadas en el primer párrafo reciban becas o cualquier otro apoyo económico, ya sea privado o público, para pagar el servicio de enseñanza. Porque luego después, ¿verdad? Y en la Prepatec llegas y dicen, oiga, pues mire, aquí cobramos 12,000 pesos para el bachillerato. Ah, muy bien. Pero le vamos a dar el 50% de descuento porque su hijo es un listote, ¿verdad? Y entonces, pues qué alegría, ¿no? Y te ponen ahí, 12,000 pesos de colegiaturas, descuento del 50% por ser un hijo pródigo. Y dices, qué caray. Pues como ya recibiste un apoyo para el pago de la colegiatura, en este caso un apoyo, una beca, pues esa beca que recibes para el pago de la colegiatura, ahora ya no la puedes hacer deducible, al menos los 6,000 que te están abonando para esos efectos, y eso puede ser grave para efectos de la deducción. Porque además no es mucha deducción la que se permite, ¿no? Para bachillerato, ¿verdad? ¿Sí? El valor son 24,500, o sea, si pagas 12,000, pues en 2 meses y un cachito, pues ya se fue toda la deducción de colegiaturas. Entonces, tampoco me suena así como que un apoyo enorme, ¿no? ¿Sí? Entonces, si recibes ya la beca, pues luego eso te va quitando valor correspondiente para la deducción. Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran como si fueran descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes. Y recordar, por ejemplo, que hay una nueva disposición en la Ley Federal del Trabajo que establece que el padre que recibe un hijo, ¿verdad? Pues tiene derecho a tener 3 días con goce de sueldo, ¿sí? Y también cuando adopte un hijo. Entonces, si adoptas un hijo, pues también tienes derecho a tener estos 3 días, los 5 días creo que son los que se otorgan para efectos de cuando adoptas un hijo, ¿sí? Porque claro, hay mucha alegría, llegó un nuevo hijo, qué barbaridad, vamos a festejar, y como hay tantas ganas de festejo, pues los legisladores dijeron, denle unos días para que pueda tomar esto. Y deben ser con goce de sueldo, ¿verdad? Goce de sueldo. Es un permiso con goce de sueldo. Se dé cuando se dé una adopción. Pues también, si lo quieres hacer las deducibles, las colegiaturas de tu hijo adoptado, pues obviamente son deducibles porque los adoptados tienen en la misma categoría que tienen los hijos del contribuyente, ¿verdad? Y luego, deberán realizarse los pagos mediante cheque nominativo o transferencia electrónica de cuentas a nombre del contribuyente o mediante tarjeta de crédito, débito o servicio. O sea, para poder hacer deducibles las colegiaturas, tienen que estar pagadas con estas formas de pago. Recordad, dices, oye, aquí tengo todas las facturas de las colegiaturas, pero todas las pagué en efectivo, y tú dices, la triste lagrimilla y ya, ¿verdad? Porque pues obviamente no te va a permitir. Y de hecho el sistema del SAT detecta que fue pagada en efectivo, porque ya ven que les ponen el método de pago, y ya de hecho no te permite relacionar. O sea, porque no le vas a decir a tu cliente, no te preocupes, yo de todas las voy a meter. Pues no se puede, ¿sí? No se puede porque la factura ya está señalada como que es de colegiaturas, y además le pusieron el método de pago en efectivo, y por esa razón dice el fisco, pues esta ya no es deducible, quieras que no, ¿verdad? Y si tú dices, oye, es que el que hizo la factura se equivocó y le puso efectivo, yo le había pagado con tarjeta. Y dices, oiga, pues ¿cómo aceptó esa factura que no decía correctamente el método de pago? Merece un castigo ejemplar para que no ande haciendo esas cosas. ¿Y cuál es el castigo ejemplar? Bueno, pues que no puedas hacer deducible el documento correspondiente que es motivo para gastos, ¿sí? Para la aplicación del estímulo a que se refiere el artículo 1.8 de este decreto, se deberá comprobar mediante documentación que reúna requisitos fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas a instituciones educativas residentes en México. Si el contribuyente parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada. Porque obviamente si tú tienes, por ejemplo, un seguro de colegiaturas, que también no existe, ¿sí? Tú tienes este seguro de colegiaturas, pues obviamente, pues la aseguradora te va a pagar parte del costo de las colegiaturas,
y por ende, pues obviamente, pues tienes que considerar este concepto como pues esa recuperación se tiene que restar del valor deducible. ¿De acuerdo? Las cantidades que podrán disminuir en los términos del artículo 1.8 de este decreto no podrán exceder por la cantidad para cada una de las personas. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos dicho el otro día, un ejercicio donde decía que venía 2 hijos de secundaria? Bueno, pues se suman, en este caso los 19,900, se multiplican por 2 porque la deducción se hace por cada uno de los hijos del contribuyente que estén sujetos al apoyo o estilo de este decreto. Los límites anuales de deducción para cada nivel educativo que corresponda según la tabla son preescolar 14,200, primaria 12,900, profesional técnico secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y obviamente pues bachillerato equivalente 24,500, ¿verdad? Entonces ven, son las mismas cantidades que vienen en la tabla 30, por eso aplicamos el límite correspondiente a las colegiaturas, de acuerdo a esto. Dice que si el contribuyente realiza en un mismo año fiscal pagos por servicios de enseñanza de 2 niveles educativos, ¿sí? Distintos, de distinto límite anual, la deducción procederá en el mayor de los niveles. Y esto no es normal, o sea, habitualmente esto no pasa en ninguna ley fiscal, pero resulta que en esta sí lo dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un hijo que pasa de preescolar a primaria, y recuerda que habitualmente los pases los hacen en agosto, ¿sí? Cuando cambias de colegiatura de preescolar a primaria. Bueno, pues yo venía pagando 14,200 y en primaria paso a 12,900. Entonces dices, ¿cuánto puedo hacer deducible? Pues hasta 14,200, al menos por ese año fiscal. Lo cambiaron en el mes de agosto. Luego, el siguiente periodo, ¿verdad? Cuando pasas de primaria a secundaria, pues ahí sí te conviene tomar el de secundaria, entonces tomas el de secundaria. Porque dice que tomes el que te sea más conveniente, que recuerden que estamos hablando de deducciones personales y evidentemente el que más te conviene para estos efectos es aplicar el caso que sea mayor. Pero donde se nota mucho es en primaria, en preescolar a primaria, porque ahí sí hay una disminución, pero ahí te dicen que puedes seguir utilizando la que sea mayor de las dos cantidades. ¿Correcto? El límite establecido en el último párrafo del 151 de esta ley no le será aplicable a la cantidad a que se refiere el primer párrafo de ese artículo. Esa es la razón por la cual no es aplicable el límite del 15% o de 5 UMAS anuales al valor que determines por colegiaturas, ¿sí? Esos son los conceptos establecidos. Hasta aquí alguna duda, chicos. ¿O bien? ¿O ya se durmió toda mi concurrencia? Todo bien, profe, hasta ahorita. Gracias. Bueno, muy bien, me parece adecuada su estrategia. Muy bien, pues ahí termina este apartado. No era muy demasiado largo el de los gastos personales y la deducción por colegiaturas, ¿verdad? Entonces, pues esta presentación viene hasta este examen, ¿verdad? O sea, hasta la parte que acabamos de ver. Son las 2 presentaciones para que no se pierdan. Es la de actividades empresariales y profesionales y la de colegiaturas, ¿sí? Estas 2 son para el preparcial que vamos a hacer esta semana, por favor, para que lo tomen en cuenta para efectos de la determinación, ¿de acuerdo? Ya ven que luego yo les pregunto cosas que les digo, porque si les preguntara qué dice el artículo 151, pues estaba muy fácil, ¿no? Estaba muy fácil. Pero entonces les pregunto cosas que yo les vengo diciendo aquí en esta clase en línea. Por eso les pregunto que si hay alguna duda. Entonces, queda claro, ¿verdad? Estas 2 presentaciones son las que van a venir para este examen parcial, que si mal no recuerdo son entre 25 y 30 preguntas, ¿no? No me acuerdo cuántas son. Y las haremos el viernes, ¿eh? Jueves es el práctico y el viernes es el teórico, ¿sí? Dudas hasta aquí. ¿Bien? Todo bien, profe. Bueno, pues si les parece adecuado, ¿verdad?
¿sí? Porque nosotros vamos así directo y sin escalas, como ya lo cantó el joven don Alejandro Fernández, ¿verdad? Vamos a comenzar con la siguiente, la segunda parte de este parcial, que sería la correspondiente a 3 conceptos. Vimos primero 2 conceptos, que ya los, digamos, agotamos de una manera general, y vamos a ver otros 2 conceptos adicionales que son importantes para este apartado, que serían nuestras deducciones personales. ¿Listo? Vamos a ver. Pues con esto comenzamos, digamos, la segunda parte de este segundo parcial. ¿Sí? La segunda parte de este segundo parcial, que es correspondiente a los apartados de... Sí se está viendo, ¿verdad? Que yo me emociono acá platicando y ustedes no me dicen nada que no se está viendo. ¿Se ve, verdad? Sí se ve, profe. Bueno, muy bien. Este es el capítulo segundo, ¿verdad? Las secciones 1, 2 y 3, ¿verdad? La sección 1 pues ya quedó agotada, de hecho es la que viene para este parcial, y esta ya es para la segunda parte de este mismo parcial que haremos seguramente en la semana de los exámenes, ¿verdad? Sea a partir del mes de abril. ¿Sí? Esta no está tan larga, la verdad es que esta es breve, ¿sí? Aunque son 3 secciones que vamos a ver. Pero vamos a ver régimen de incorporación fiscal, vamos a ver ingresos por enajenación de bienes y prestación de servicios de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y veremos agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, que es un concepto que vemos también por separado, pero obviamente porque pues es un apartado diferente, aunque tiene las mismas reglas de actividad empresarial y profesional, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vemos este apartado. Entonces, seguimos en el capítulo segundo, todavía no terminamos actividades empresariales y profesionales, pero aquí estamos en la sección 2, régimen de incorporación fiscal. Recordar, una de las características fundamentales del régimen de incorporación fiscal es que tiene un límite de ingresos, ¿sí? No puedes exceder del valor de 2 millones de ingresos durante un ejercicio fiscal. Entonces, esa es una discriminante muy importante en la cuestión del régimen de incorporación fiscal. Y la sección tercera, que es obligatoria para todos los que presten servicios a través de plataformas tecnológicas o digitales o aplicaciones informáticas y similares. Entonces, para ellos tienen que pues, prestar, aunque digamos, oiga, es que yo no excedo de 2 millones, pero trabajo en un Uber, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este caso, de cualquier forma, aunque no exceda de 2 millones, no puede estar en régimen, ¿verdad? Tiene que irse al apartado de plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque sus ingresos son a través de esta plataforma, ¿verdad? Y como digo plataforma, como digo Uber, digo Didi, digo Rappi, digo, hay un montón de plataformas tecnológicas que se utilizan para estos efectos. Aquí, en materia de este apartado, se separan 3 tipos de plataformas, ¿verdad? Fundamentales, que son las que sean para transporte de personal o de personas o de carga, ¿no? Por ejemplo, ahí está pues Uber, está Didi, está Cabify, no sé. Hay muchas aplicaciones de este tipo, pero también hay unas que son Uber Eats, que es para llevar comida, ¿no? O sea, que ahora se han vuelto muy populares en esta pandemia, porque ya ven que al principio pues no podíamos salir, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues como no podía salir, pues dices, oye, ¿cómo le hago para pedir la comida? Pues obviamente gracias a través de Didi, ¿verdad? O de Cabify, no sé qué. Entonces ya pedías tu comida para que te la llevaran. De hecho, en la universidad, ¿no? De repente, cuando estabas ahí y a veces en los exámenes me decía un alumno, oiga, me deja ir porque ya llegó la comida. Y pues ya pasaba el de la comida, dejarle ahí su lunch, ¿verdad? A través de Uber Eats, ¿verdad? Entonces iban inclusive hasta los salones a entregarte la comida. Pues todo esto son plataformas tecnológicas. Esa es la primera, para transporte de personas o de bienes, ¿verdad?
Segunda plataforma es para a través de arrendamiento de bienes. ¿Cuál es de las más famosas? Pues la más famosa a lo mejor es Airbnb, ¿verdad? Airbnb es de las más reconocidas, inclusive yo conozco muchos chavos que se han ido así. Mi hijo, por ejemplo, se va a ir de viaje ahora en Semana Santa y ya rentó la habitación a través de Airbnb, ¿verdad? Las buscas ahí y obviamente pues ya te conectan con estas personas que están rentando una casa y pues tú llegas ahí a la casa, ¿verdad? Habitualmente estas casas lo normal es que sean amuebladas, entonces son como tipos hotel, ¿verdad? Más o menos sería como el servicio. Y la tercera es para venta de mercancías, por ejemplo, ahí podemos encontrar a Mercado Libre, ¿verdad? Amazon, que obviamente pues también vende aquí en México, y cualquier otra que venda algún tipo de mercancía o servicios. Servicios podemos encontrar, por ejemplo, ¿qué te gusta? English Life, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pues ahí servicio para aprender lenguas, etcétera. Entonces, ellos venden un servicio, ¿verdad? Pues todo esto se considera a través de una plataforma tecnológica y por supuesto que se debe hacer la retención correspondiente por la plataforma tecnológica. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda en esta partecita. Todo bien, profe. Muy bien, bueno, muy bien. Si les parece, vamos a comenzar con la sección 2 del régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal es muy curioso, ¿verdad? Porque parece que es un régimen muy pequeño. De hecho, solamente tiene 3 artículos, ¿verdad? Sin embargo, luego, pues a través de reglas de miscelánea, pues meten como otros 30 artículos, ¿verdad? Entonces, parece que es una cosa muy sencilla a través de miscelánea, ley de ingresos y otras cosas. Ahora, el régimen de incorporación fiscal tiene, digamos, para efectos de dejar el régimen de incorporación fiscal de manera obligatoria, hay 3 causas fundamentales, que las cuales tienes que dejar el régimen de incorporación fiscal. Una, que excedas de 2 millones de ingresos. Pues ahí sí ya no hay forma de que puedas hacerlo. 2, ¿verdad? Que efectivamente el valor que hayan pasado 10 años estando en el régimen de incorporación fiscal. Y 3, ¿verdad? Que obviamente pues se considere que no has presentado 2 declaraciones provisionales consecutivas o 3 en un periodo de 6 años, ¿verdad? Obviamente pues esta última, ¿verdad? Es más teórica que real, afortunadamente, porque evidentemente pues en este supuesto se ha considerado que tiene que haber sido requerido y que no hayas hecho caso al requerimiento. Esa es una de las partes importantes a considerar para estos efectos. Perdón, se me olvidó un detalle, ¿verdad? Quiero hacer una pausa. Me faltó algo de régimen general. Cuéntame un segundo. Déjenme, vamos a ver esta parte. Pero me falta un tema de régimen general. Me voy a regresar un poquito a régimen general, que este también va a venir. Esta parte también viene en el parcial, ¿de acuerdo? Estos se los puse ahí en... Este cuadro también viene en este examen, no es que me había faltado. Por el momento me acordé. No sé por qué se me había olvidado, pero se me había olvidado, perdón. Entonces es un cuadro comparativo, ¿verdad? Que se hace entre el régimen de actividades empresariales y profesionales, o sea, el régimen general, y obviamente lo vamos a comparar con personas morales para ver las diferencias fundamentales entre estos 2 apartados.
datos, ¿verdad? Es una parte importante. Esto, digamos, es todavía de actividad empresarial y profesional. Es un tema que se me había pasado verlo, ¿verdad? Bueno, diferencias fundamentales entre actividad empresarial y profesional y personas morales. Primera gran diferencia, pues obviamente es la tabla, ¿verdad? Es una diferencia muy importante, porque obviamente en el caso de actividad empresarial y profesional, la tasa pues va del 1.92% y en personas morales pues es del 30%, tanto provisionales como anual, ¿verdad? Es una diferencia fundamental a considerar entre personas morales y personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Segunda gran diferencia muy importante, obviamente, pues es la cuestión de lo cobrado. ¿Sí? Recordar que en personas físicas de actividad empresarial y profesional, ¿verdad? Se considera ingreso hasta que esté efectivamente cobrado y se considera deducción hasta que esté efectivamente pagado. En cambio, en personas morales, ¿verdad? Pues en este supuesto, las personas morales considerarán ingreso cuando facturen, cuando envíen la mercancía o cuando cobren total o parcialmente el valor de los bienes. No sé si se recordaban eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que las personas morales sí consideran como aplicable el crédito, ¿verdad? El crédito. Entonces, obviamente es una diferencia fundamental que hay entre personas morales y personas físicas con actividad empresarial. ¿Sí? Siguiente es con supuesto concepto importante, obviamente, ¿sí? Es que el componente inflacionario no existe en actividad empresarial y profesional. Por supuesto, no es aplicable, ¿verdad? Y si es aplicable el componente inflacionario en las personas morales. Que ya ven que el componente inflacionario es una comparación que se hace entre los créditos contra las deudas. Si fueran mayores las deudas, en ese supuesto, se considera que la diferencia es un ingreso acumulable. Y obviamente, pues si son mayores los créditos que las deudas, hay una deducción autorizada. ¿Va? Eso no es aplicable para personas físicas. Y no es aplicable por lo primero, obviamente, porque como no aplican el crédito, o sea, aquí es todo lo cobrado, ¿sí? Y pagado, entonces, por ende, pues no podría haber componente inflacionario, porque obviamente la persona física deduce y acumula hasta que haya efectivamente hecho las erogaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Una diferencia también muy importante entre actividad empresarial y profesional y personas morales, las compras de mercancía, ¿verdad? Las compras de mercancía, porque en actividad empresarial y profesional es deducible las compras de mercancía y en personas morales es deducible el costo de lo vendido, ¿de acuerdo? Aquí, aunque en personas físicas sí te obliga por ley a hacer un inventario, pues realmente es un dato informativo, es un dato informativo a considerar para los efectos de la cuestión del estado financiero contable, pero en realidad pues no es obligatorio. Y acá en personas morales pues son muy importantes los inventarios porque son indispensables para determinar el costo de lo vendido. Entonces ya sabes, el costo de lo vendido, inventario inicial, más compras, menos inventario final. Es el procedimiento para los efectos del cálculo. Una diferencia muy importante a considerar también es el coeficiente de utilidad, que no se aplica en personas físicas con actividad empresarial y profesional, porque obviamente pues no hay coeficiente de utilidad. Aquí se aplica ingresos, menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas de ejercicios anteriores y sobre el valor de la utilidad gravable es con la cual se hace el pago provisional. En cambio, en personas morales, ¿verdad? Los ingresos nominales se multiplican por el coeficiente de utilidad y eso obviamente te da la utilidad estimada a la cual le puede restar la PTU y pérdidas de años anteriores, que además, pues de hecho es una diferencia fundamental, porque la PTU pagada, pues en personas físicas es deducible toda y en personas morales es deducible una octava cada mes, desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de cada uno de los ejercicios. Entonces, como ven, sí hay diferencias significativas que se deben de considerar, ¿verdad?
Entonces creo que es una cuestión muy importante para los efectos de esta ley, la diferencia es que se da. Entonces aquí la PTU pagada pues se deduce completa. En el momento de que ya queda pagada, ¿sí? Hasta el valor pagado es deducible. En el caso de personas morales se deduce la PTU en octavas, ¿verdad? Y entonces se divide entre 8 y se multiplica por los meses. En mayo por 1, en junio por 2, por 3, por 4, y hasta diciembre donde se multiplica por 8. Entonces, claro, la parte de las personas morales, la PTU la deduce de manera completa hasta diciembre y la persona física la deduce desde mayo o junio, porque de hecho la persona física puede pagar la PTU en junio y si la paga en junio, pues obviamente sí. Obviamente, una diferencia muy importante entre personas físicas de actividad empresarial y personas morales son las deducciones personales, ¿verdad? Porque ya vimos ahorita la lista de deducciones personales. A ver, jóvenes, a ver si pusieron atención. Díganme algunas deducciones personales para persona física. Acabamos de ver, ¿eh? Gastos médicos, gastos funerarios. Ah, muy bien, ¿verdad? Correcto, entonces ya ven ustedes. Obviamente, la única deducción que, digamos, tiene similitud son los donativos, ¿no? Que también son deducibles en personas morales. O sea, pero claro, acá son muchos de deducciones personales, son 8 deducciones personales. Aquí en Aguascalientes solamente 7, por supuesto, porque ya sabemos que el octavo pues no es aplicable, afortunadamente. O sea, no hay impuesto local a los sueldos y salarios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Las deducciones personales es otra diferencia importante en actividad empresarial y profesional, porque tú dices, oye, me voy a pagar en provisionales, sí, pero si tienes deducciones personales, a lo mejor en la anual, pues te puede dar saldo a favor, ¿verdad? Y lo puedes recuperar, o en su caso lo podrías compensar contra otras contribuciones. Entonces, como ves, pues es una diferencia interesante a considerar, ¿verdad? En este apartado, ¿sí? Obviamente no hay reducciones de ISR en personas morales, por supuesto, ¿verdad? Siendo que en personas físicas, efectivamente en RIF, que apenas lo vamos a ver, hay una reducción de acuerdo con los números de años que tengas en la actividad. O sea, si tengo yo el primer año, de hecho, mi reducción es del 100%. Entonces, yo me doy de alta hoy, ¿verdad? Como régimen de incorporación fiscal, pues mi impuesto, dices, me dieron 10,000 de impuesto, menos reducción, 10,000. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada, porque la reducción es del 100%. El segundo año reduce al 90 y luego reduce al 80 y así sucesivamente. Pero hay esa reducción, ¿verdad? En actividad empresarial y profesional que no la hay en personas morales. Y recuerden que actividad empresarial es como todo el régimen en general, ¿verdad? Otra diferencia importante, ¿verdad? Es en el caso de la deducción de inversiones, que se deduce proporcional cada mes, ¿no? Eso ustedes ya lo vimos, ¿verdad? Que en personas morales solamente se hace el anual, ¿verdad? Esto es más trabajo, de hecho, para efectos de hacer el cálculo de personas físicas, por supuesto, porque cada mes tienes que ir actualizando tus activos fijos y obviamente llevando tu cuenta de cuánto es lo que puedes deducir. En personas morales, no, pues ahorita estamos haciendo apenas la cédula de deducción de inversiones porque apenas estamos comenzando a hacer la anual de personas morales. Entonces, es una diferencia importante, ¿verdad? En el caso de las personas físicas, los inventarios son dato informativo, por supuesto, y obviamente en personas morales es muy importante los inventarios porque hay que sacar el costo de lo vendido, ¿no? Entonces, aquí nada más es para informar al fisco que tienes un inventario, etcétera, pero obviamente, pues, el inventario es muy importante para la determinación del costo. Entonces, pues son algunas diferencias fundamentales que se dan entre personas físicas de actividad empresarial y personas morales. Entonces, este tema es todavía de régimen general para que lo tomen en cuenta. También viene en este primer examen parcial del segundo, o sea, la primera parte del segundo parcial, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de las diferencias entre personas morales y personas físicas es una parte importante a considerar, pues creo que sí, como ven, sí hay diferencias importantes para estos efectos de la ley. Ahora,
De repente llega una persona física y me dice, oiga, es que yo no quiero pagar impuestos. Y le digo, pues compra mercancías, ¿verdad? Pues está muy fácil, porque aquí son deducibles las compras. En cambio, en una persona moral no puedes hacer eso. Le dices, oye, compra mercancías y luego tiene que restar el inventario final y dices, no, eso no le va a salir, ¿no? En cambio, las personas físicas compran mercancías y dicen, sí, pero no tengo luego para pagar, pues pide un préstamo, ¿verdad? Pides un préstamo al banco y obviamente pues con eso haces el pago. Porque también eso es una diferencia importante, ¿verdad? Aquí hasta que esté pagado es deducible. Acá el crédito también lo puedes hacer deducible. ¿Qué conviene más, persona física o persona moral? Depende mucho de la capacidad de pago, ¿sí? Si una persona tiene poca capacidad de pago, pues le conviene a lo mejor irse como persona moral, porque las compras ahí van a ser deducibles aunque no estén pagadas. En cambio, si está como persona física, pues tiene obviamente que estar pagando para poder hacer deducibles. Entonces, si de repente dices, es que es una persona física que no tiene posibilidad de ir a pedir un préstamo bancario, dices, uy, pues a lo mejor le conviene más ser persona moral porque le puede ser más conveniente o más cómodo para efectos fiscales y obviamente pues tener una menor carga impositiva. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Voy a hacer muy toda mi concurrencia. Todo bien, profe. Bueno, bien. Parece adecuada su estrategia. Muy bien, pues si les parece entonces, pues hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Pero las clases de teoría pues, son como un poquito más pesadas, ¿no? Vamos a avanzar también un poquito a la teoría de régimen de incorporación fiscal, obviamente, pues para ya el lunes pues, comenzar ya en toda forma con los ejercicios de RIF, ¿verdad? Porque ya ven que el jueves pues tenemos el examen parcial, ¿de acuerdo? Bien, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, nada más para los que no se hayan enterado, recuerden que esta tarea especial como es preparatoria de examen, pues la pueden hacer en la compu, si se les había olvidado, para que vean, con la bondad que me caracteriza, ¿vale? Bien, ¿alguna duda, chicos? Profe, Sí, dígame. Llegué tarde y se me pasó mandarle mensaje. Ay, compañera, ¿qué tan tarde fue eso? ¿Ya casi a las 7? No, fue como a las 5:30. Bueno, pues, André, pues, vizcaíno, Yo, ¿no? profesor, Sí. entré a las 5:21. Muy bien, está bien. Alonso Cintia. Muy bien. ¿Tiene algún otro? profe, disculpe, de lo del examen, bueno, ya ve que primero había dicho que era hasta las 7 y después dijo que igual y podíamos pedir la otra clase Sí se para que puede. fuera hasta las 8. Sí se Sí, puede. pues ya las pedí Bueno. y todo bien, solo que creo que el maestro Jorge sí va a querer que le recuperemos la clase, pero los demás profes no me dijeron nada. Se la Que todo recuperamos bien. sin problema. Claro. Bueno, muy bien. Sí, cuando la ocupe, pues que me diga. Y pues puede, ya sabe que yo tengo clase desde las 5, pues puede agarrar la de las 5 o la de las 6 a 7, la que guste, sin problema. No hay, Muy ningún, bien, para no hay ningún decirle. inconveniente de mi parte. Sí, muchas gracias, solo era eso. Bueno, Y entonces bueno, ya tenemos hasta están. las 8, ¿no? Sí, de 3 a 8. Muy bien. Muchas Entonces, gracias, profe. hay que prepararse para el examen. Mañana, recuerden, les voy a preguntar de esto de actividad empresarial porque viene en el examen. En el examen de actividad empresarial. ¿Vale? Lo que vimos de RIF, bueno, eso fue como introductorio, ¿verdad? No es que me he olvidado el tema de la comparativa entre morales y físicas, que luego es una pregunta que te hacen mucho en los clientes, ¿eh? Bueno, cuando ya trabajan, obviamente, te preguntan mucho eso, oye, ¿qué me conviene más, estar como persona física o persona moral? La verdad es que es una cosa que sí te preguntan los clientes cuando vas a agarrar un cliente. Pues ya le puedes explicar, pues aquí están las diferencias, ¿verdad? Es una cosa que sí es importante considerar. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? No, profe, todo bien. Bueno, entonces recuerden que mañana les pregunto esto de actividad empresarial y profesional, lo que vimos hoy para avanzarle. Hoy se me olvidó preguntarles, y por cierto. Pero mañana sí les pregunto, ¿vale?
Sí, Muy bien, profe. Nos vemos Muchas mañana. gracias. Que tenga buen día. Descansen, chicos. Gracias, profe. Gracias, hasta mañana.